Londres, 1888. Las calles del East End están sumidas en una oscuridad perpetua. La niebla es densa, el aire huele a miseria, a humo, a miedo. En medio de este escenario gótico, donde el alumbrado público apenas logra perforar la sombra de la noche, un monstruo camina entre la multitud. No es una bestia mitológica. Es humano. Pero sus actos superan la comprensión. Mata con una frialdad quirúrgica. Elige a sus víctimas con la precisión de un cazador. Y tras cada crimen, deja un mensaje silencioso: nadie está a salvo. Hoy, vamos a recorrer cada callejuela, cada testimonio, cada teoría. Vamos a descifrar el misterio del asesino que nunca fue atrapado. El hombre sin rostro, pero con nombre eterno, Jack el Destripador. Whitechapel era el corazón decadente de la ciudad. Un laberinto de callejones, burdeles, tabernas y dormitorios comunales. La pobreza era tan extrema que la vida humana parecía no tener valor. Las mujeres, en su mayoría trabajadoras sexuales, luchaban cada día por un pedazo de pan, una cama compartida, una noche más sin morir congeladas en la calle. La policía, desbordada y mal entrenada, apenas podía controlar la oleada de criminalidad que azotaba la zona. La medicina forense apenas nacía. No había huellas dactilares, ni perfiles psicológicos. En este mundo fracturado, un asesino podía camuflarse con facilidad. Cada noche era una caza. Cada día, una pesadilla. Era la madrugada del 31 de agosto. Los relojes marcaban las 3:40 de la mañana cuando el cuerpo de Mary Ann Nichols, conocida como Pally, fue encontrado sobre el suelo de Bucks Row. Su falda levantada, su garganta seccionada de lado a lado. El abdomen abierto de un tajo. Tenía 43 años, había pasado la noche bebiendo. Había dicho a un amigo: ya gané mi día. Ahora, a dormir. Nunca llegó a su destino. Lo más perturbador no fue solo el crimen. Fue la forma. Los cortes eran limpios, metódicos. No era obra de un borracho ni de un ladrón desesperado. Era el acto de alguien que sabía dónde cortar, cuándo y cómo. Ese fue el inicio. El preludio sangriento de algo mucho peor. La segunda víctima, Annie Chapman, fue hallada el 8 de septiembre. Su cuello cercenado. Su abdomen abierto. Y su útero, extraído. 2 semanas después, el 30 de septiembre, Jack mató a 2 mujeres en una sola noche. Elizabeth Strayed, quien murió rápido, casi sin mutilación, posiblemente interrumpido, y luego, Catherine Edoves, cuyo cuerpo fue masacrado con furia y precisión, el rostro desfigurado, el riñón izquierdo extraído. El 9 de noviembre, Mary Jane Kelly fue asesinada dentro de su habitación. El crimen más atroz. El cuerpo estaba irreconocible. El corazón, ausente. El asesino había tenido tiempo. Había diseccionado con frialdad, como si fuera una autopsia hecha por un cirujano del infierno. Días después de los asesinatos, la prensa comenzó a recibir cartas. Algunas burdas. Otras, escalofriantes. La más famosa comenzaba: querido jefe. Firmada por primera vez con un nombre que se grabaría en la historia, Jack the Ripper. Pero fue otra carta, enviada junto a medio riñón humano, la que desató el verdadero pánico. Decía: desde el infierno, señor Lusk, le envío la mitad del riñón que tomé. El destinatario era George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. La policía nunca pudo probar si la carta y el órgano eran reales. Pero el mensaje era claro: Jack no solo mataba. Se burlaba. A la luz de la psicología moderna, el perfil de Jack el Destripador se acerca al de un asesino organizado, metódico e inteligente. El FBI y expertos como David Canter coinciden. Hombre blanco. Entre 25 y 35 años. Con conocimiento anatómico, pudo haber sido carnicero, médico o empleado de morgue. Psicópata funcional, con gran control emocional, pero impulsos violentos profundamente arraigados. Sus crímenes no eran sexuales en el sentido tradicional. Eran simbólicos. Parecía querer destruir lo femenino, lo maternal. Cada mutilación era un mensaje de odio. Era invisible.
Pero no improvisado. Era un cazador. Frío. Preciso y metódico. La lista de sospechosos es larga. Pero 4 nombres destacan. 1. Mante-Druitt, abogado y profesor. Se suicidó poco después del último asesinato. La policía lo consideró sospechoso, pero sin pruebas. Mante-Druitt nació en 1857, en Dorset, en el seno de una familia acomodada. Estudió en el prestigioso New College de Oxford. Era brillante, disciplinado, reservado. Trabajaba como abogado en el Temple y daba clases en una escuela de Blackheath. A los ojos del mundo, era un caballero inglés modelo. Pero tras esa fachada elegante, algo oscuro se gestaba. Su madre había perdido la razón años antes. Institucionalizada, gritaba cosas sin sentido, hablaba de voces y demonios. Algunos miembros de su familia mostraban signos de enfermedad mental. Y Montague no estaba bien. En noviembre de 1888, fue despedido de la escuela donde enseñaba. Las razones nunca fueron claras. Unos dijeron que era por conducta impropia. Otros, que había tenido una crisis nerviosa. Semanas después, desapareció. Y el 31 de diciembre, su cuerpo apareció flotando en el Támesis. Había llenado sus bolsillos de piedras. Suicidio. El certificado médico no dejó dudas. Pero la carta que dejó atrás revelaba algo más inquietante. Mi mente se descompone. No puedo seguir. ¿Sabes cuándo cesaron los crímenes del destripador? Exactamente cuando Druitt murió. Mary Jane Kelly fue asesinada el 9 de noviembre. El asesinato más brutal, más íntimo, más arriesgado. Hecho en interior. El asesino se tomó su tiempo. Y después de eso, nada. Ni un solo ataque más con ese modus operandi. Druitt murió apenas unas semanas después. ¿Fue él quien dejó de matar porque se quitó la vida? ¿O su muerte fue consecuencia del peso de sus actos? Montague Druitt encaja casi milimétricamente. Era culto, ocultaba desequilibrios mentales, tenía una vida doble. Enseñaba a niños de día, y quién sabe qué era de noche. En la carta privada del inspector Sir Melville Macnaghten de 1894, documento nunca publicado oficialmente, se le menciona. Un joven doctor o profesor, cuya familia creía que era sexualmente insano. Su suicidio coincidió con el final de los crímenes. Esas palabras se refieren, sin duda, a Montague. Pero, ¿cuánto sabía realmente la policía? ¿Y por qué nunca lo arrestaron? Aquí es donde la historia se quiebra. Nunca se encontró una prueba física que vinculara a Druitt con los crímenes. No hay testigos. No aparece en los registros de vigilancia en Whitechapel. Vivía lejos del East End, aunque la cercanía en tren lo hacía viable. Además, nunca hubo una investigación formal contra él. Todo se basó en su suicidio y en rumores familiares. ¿Fue realmente Jack? ¿O fue un hombre con problemas mentales al que la policía usó como chivo expiatorio privado? Más de 130 años después, el nombre de Montague Druitt sigue flotando como su cuerpo en el Támesis. Algunos lo ven como el sospechoso perfecto. Otros, como una coincidencia conveniente. Pero lo que está claro es que su muerte marcó el final del terror. Y eso, en el oscuro juego del destripador, no puede ignorarse. 2. Aaron Kosminski, barbero polaco. Enfermo mental. Fue internado en un asilo. Años más tarde, un estudio de ADN realizado por Harry Lowelainen lo vincula a una prenda de una víctima. Pero el estudio ha sido criticado por falta de transparencia. Aaron Kosminski era un inmigrante judío polaco que había llegado a Londres escapando de los pogromos del Imperio ruso. Nació en 1865 y en 1888 vivía en Mile End, muy cerca de los sitios donde ocurrieron los asesinatos. Trabajaba, a veces, como peluquero. Era pobre, callado, desconcertante. Tenía extraños episodios de paranoia. Hablaba solo. Se negaba a comer alimentos cocinados por otros. No era querido ni comprendido. Y eso, en una época de fuerte xenofobia, era suficiente para convertirlo en el otro. Pero no solo era diferente, era inestable. Los registros del asilo de Colney Hatch, donde Kosminski fue internado años después, describen su estado mental.
Sufre de alucinaciones. Cree que alguien lo sigue. Rechaza bañarse. Se masturba compulsivamente. Tiene episodios de violencia y silencio absoluto. Era esquizofrénico paranoide. Diagnosticado, documentado. Y esa enfermedad mental coincide con los perfiles modernos del destripador. Hombre joven, Kosminski tenía 23 años. Con delirios. Con odio hacia las mujeres. Capaz de cometer actos horrendos y luego replegarse. Lo más inquietante del caso Kosminski es que la policía estuvo a punto de atraparlo. En 1891, un testigo clave, probablemente un compañero del destripador que lo vio en una escena, lo identificó positivamente. Lo reconoció. Pero luego se negó a testificar en juicio. ¿Por qué? Porque también era judío, y no quería que su testimonio causara violencia contra su comunidad, ya muy presionada por la opinión pública. El detective Donald Swanson, en notas privadas escritas al margen de su copia del informe de Anderson, anotó: el sospechoso fue identificado por un testigo, pero no fue procesado porque el testigo, también judío, se negó a declarar contra un hermano judío. Eso convierte a Kosminski en el único sospechoso reconocido e identificado por un testigo real. En 2014, el caso resurgió con fuerza. Un autor llamado Russell Edwards publicó un libro basado en un análisis de ADN obtenido de un chal de seda que supuestamente pertenecía a Catherine Edoves, una de las víctimas. Según el análisis, se encontró ADN mitocondrial que coincidía con descendientes vivos de Kosminski. ¿Caso cerrado? No del todo. Muchos científicos criticaron la metodología. El chal no tiene una cadena de custodia clara. Podría haber sido contaminado en cualquier momento durante más de 130 años. Y el ADN mitocondrial no es una huella única, puede compartirse entre miles de personas. Aún así, la sospecha se reavivó. Kosminski, el peluquero loco, volvía a ser protagonista. A favor de Kosminski. Vivía en Vitechapel. Tenía trastornos mentales graves. Fue identificado por un testigo. Fue vigilado por Scotland Yard. Su internamiento coincidió con el fin definitivo de los crímenes. En contra, era físicamente débil y de complexión pequeña. No tenía conocimientos médicos, a diferencia de lo que muchos pensaban del asesino. Nunca fue arrestado formalmente. No existe evidencia física indiscutible. ¿Fue Aaron Kosminski Jack el Destripador? ¿O fue simplemente un chivo expiatorio fácil, un inmigrante pobre en un barrio lleno de odio, miedo y prejuicios? La historia es cruel. Y a veces, el monstruo no tiene un rostro, sino muchos. A veces se esconde en la demencia. Otras, en el silencio cómplice. 3. Sir William Gould, médico de la reina Victoria. La teoría conspirativa lo conecta con una operación de encubrimiento real. Sin evidencias reales, pero seductora para la ficción. Sir William Gould fue uno de los médicos más respetados del siglo XIX. Nació en 1816. Educado en Guise Hospital. Médico de la reina Victoria. Considerado brillante, meticuloso, casi fanático del control del cuerpo humano. Condecorado con el título de baronet por sus servicios a la corona. Pero también, dicen algunos, frío, calculador, elitista. Sufrió un derrame cerebral en 1887 y aunque oficialmente no volvió a trabajar, sus facultades estaban parcialmente intactas. ¿Pudo un hombre de su edad, 72 años, y su reputación, estar detrás de los asesinatos más brutales de la historia inglesa? La teoría de Sir William Gould como Jack el Destripador nace en 1976, con el libro Jack the Ripper, de Final Solution de Stephen Knight. Según Knight, los asesinatos no fueron obra de un loco, sino una conspiración de Estado. Una operación orquestada para proteger un secreto real. Que el nieto de la reina Victoria, el príncipe Albert Victor, tuvo un hijo ilegítimo con una mujer común, católica, llamada Annie Crook. Y que 5 prostitutas sabían la verdad. Para silenciarlas, se recurrió a un hombre de confianza, Sir William Gould. Un masón. Un médico. Un ejecutor. Los asesinatos, según esta teoría, no fueron impulsivos. Fueron rituales. Las víctimas fueron seleccionadas porque sabían demasiado. Las mutilaciones no fueron aleatorias, sino simbólicas, con mensajes masónicos.
Cada corte, cada extracción, respondía a un patrón, el silencio. Gould, acompañado por un cochero llamado John Negley, habría recorrido Whitechapel durante la noche. El mismo carruaje real convertido en vehículo de la muerte. En el relato, Gould se encargaba de drogar, degollar y mutilar a las mujeres. Y Netley lo ayudaba a limpiar todo rastro. Una ejecución quirúrgica. Un acto de Estado. ¿Qué pruebas hay de esto? Ninguna, y muchas. El diario de Walter Sickert, pintor asociado a la realeza, supuestamente menciona el encubrimiento. El informe Anderson nunca menciona a Gould, pero otros memorandos privados fueron perdidos en archivos de la policía. El libro de masonería real de 1888, al parecer, fue editado retroactivamente. Y el testimonio de Joseph Gorman, hijo de una sirvienta real, dio impulso al relato de Knight, aunque más tarde se desdijo. Entonces, ¿es todo esto una invención? ¿Una novela disfrazada de historia? Quizás. Pero algo es cierto. 5 mujeres murieron brutalmente en circunstancias que aún hoy estremecen. Y el Estado británico tuvo muchas razones para callar. La criminología moderna duda de que Gould haya sido Jack el Destripador por razones claras. Su edad, 72 años. Su salud, se recuperaba de un derrame. Su contexto social, era un miembro de élite con vigilancia constante. Pero hay detalles inquietantes. Las mutilaciones indican conocimientos anatómicos avanzados. La precisión de los cortes en víctimas como Catherine Eddowes es quirúrgica. Algunos testigos mencionaron a un hombre bien vestido, con guantes y porte aristocrático, cerca de las escenas del crimen. Y hay una coincidencia. Después de los crímenes, Gould fue internado en una clínica privada. Aislado, hasta su muerte en 1890. ¿Un retiro por enfermedad o un encierro silencioso? Sir William Gould. El sanador que, según esta teoría, se convirtió en verdugo. La idea de que la monarquía británica haya escondido al asesino más infame de su historia es, para muchos, una locura. Para otros, la única explicación lógica para tanto silencio. 4. Walter Sickert, pintor obsesionado con el dolor femenino. Patricia Cornwell, novelista, gastó millones intentando probar su culpabilidad. Nunca lo logró. Walter Richard Sickert nació en 1860 en Alemania, pero creció en Inglaterra. Fue actor frustrado, pintor expresionista y figura inquietante del círculo artístico londinense. Sickert tenía obsesiones. El cuerpo femenino. El dolor psicológico. La vida en los barrios bajos. Pero lo más inquietante era su fijación con Jack el Destripador. Décadas después de los asesinatos, aún hablaba de ellos. Y no solo hablaba. Los pintaba. Entre sus obras más célebres y más siniestras, se encuentra una serie de pinturas titulada The Camden Town Murders. Las imágenes muestran mujeres desnudas en camas, con expresión apagada. Hombres sentados a su lado, en silencio, mirando al vacío. Habitaciones frías, de paredes desnudas, sin alma. Aunque estas pinturas están inspiradas en un asesinato real de 1907, muchos críticos afirman que Sickert usó estas escenas para recrear las muertes de las víctimas del Destripador. Y hay más. Uno de sus cuadros más perturbadores se titula Jack el Destripador's Bedroom. Sickert afirmaba haber vivido en ese cuarto. Decía que el casero anterior le confesó que Jack había dormido allí. Se obsesionó con la historia. ¿O fue un guiño? ¿Una provocación? La investigadora Patricia Cornwell, autora de novelas de crimen y médico forense de formación, llevó a cabo una de las investigaciones más profundas sobre Sickert como sospechoso. En su libro Portrait of a Killer, Cornwell sostiene que Sickert tenía una deformidad genital por una cirugía infantil mal hecha, lo que pudo generarle un odio patológico hacia las mujeres. Sufría de trastornos de identidad y narcisismo extremo. Escribía cartas bajo nombres falsos, burlándose de la policía. Según Cornwell, algunas cartas atribuidas a Jack coinciden en estilo y papel con los utilizados por Sickert. Y lo más polémico. Analizó ADN mitocondrial en el dorso de cartas del Destripador y encontró coincidencias con muestras de Sickert. ¿Prueba definitiva? No. El ADN mitocondrial es compartido por miles de personas. Pero no es una coincidencia irrelevante.
¿Pudo Sickert ser Jack el Destripador? Vivía en Londres en 1888. Conocía Whitechapel. Tenía fijación con el crimen, el sufrimiento, la mutilación. Usaba mujeres de bajos recursos como modelos. Se sabe que firmaba con seudónimos y tenía una fascinación casi sexual por el miedo. Pero también hay problemas con la teoría. Hay evidencia de que estuvo en Francia durante algunos de los asesinatos. Nunca tuvo formación médica. Ningún testigo lo identificó. Sin embargo, ¿y si Sickert no fue el asesino, pero sí conoció al asesino? ¿Y si sus cuadros fueron una forma de rendirle homenaje o de cargar con la culpa compartida? Walter Sickert murió en 1942, consagrado como un artista influyente. Pero su sombra sigue viva. Sus cuadros hoy se exponen en museos, pero muchos se niegan a mirarlos. No por lo que muestran, sino por lo que podrían ocultar. ¿Es posible que Jack el Destripador haya sido un hombre culto, refinado, obsesivo y perversamente creativo? Si es así, Walter Sickert fue más que un testigo. Fue un cómplice del tiempo. Un artista que, pincel a pincel, escondió el crimen perfecto a plena vista. Hay muertes que se entierran en tumbas. Y hay otras que viven en los museos. Jack el Destripador sigue ahí, entre la pintura seca y la mirada de sus modelos. Si te atreves a mirar donde la historia teme recordar, suscríbete y acompáñame en la sombra del asesino, donde el crimen no termina con la muerte, sino con la verdad. Tumbletti nació en Irlanda, pero emigró a los Estados Unidos siendo joven. No tenía estudios formales en medicina, pero eso no lo detuvo. Se proclamaba doctor homeopático, curandero, experto en enfermedades femeninas. Y sin embargo, lo único en lo que era experto, según sus contemporáneos, era en estafar a incautos, impresionar a las élites con verborrea pseudocientífica y coleccionar órganos femeninos. Sí, has oído bien. Según un testigo citado por la policía inglesa en 1888, Francis Tumbletti guardaba en su hogar frascos con úteros humanos preservados en formol. Decía que los estudiaba. Pero su obsesión con el aparato reproductor femenino era notoria y profundamente perturbadora. Durante los meses de los asesinatos, Tumbletti se encontraba en Londres. Mantenía contacto con círculos médicos y había sido arrestado por cargos de indecencia homosexual, un delito grave en la época. Fue fichado por Scotland Yard, y cuando lo interrogaron, desapareció. Huyó a Francia, luego a Nueva York. Y la policía británica lo persiguió a través del Atlántico. Sabemos que escapó, lo buscamos durante meses, pero no pudimos traerlo de vuelta. Comisario Melville Macnaghten, Scotland Yard. En el famoso Memorando Macnaghten de 1894, uno de los documentos más antiguos sobre los sospechosos de Jack el Destripador, Tumbletti es mencionado por nombre. ¿Por qué? Porque cumplía con varios criterios clave. Tenía conocimientos médicos, aunque autodidactas. Estaba en Londres durante los crímenes. Huía de la ley. Y manifestaba un odio feroz hacia las mujeres. Según varios conocidos, Tumbletti expresaba con frecuencia un desprecio profundo por las prostitutas, a quienes consideraba la ruina de la civilización. Analizando su personalidad bajo criterios actuales de criminología, podemos construir un perfil inquietante. Narcisismo extremo. Se hacía llamar doctor y creía tener conocimientos superiores. Trastornos de personalidad antisocial. Mentía, estafaba, manipulaba con facilidad. Misoginia profunda. Su colección de órganos femeninos y su lenguaje lo evidencian. Movilidad social. Viajaba constantemente, lo que dificultaba vincularlo a un solo lugar. Disfraz de respetabilidad. Como muchos asesinos seriales, Tumbletti se presentaba como un hombre refinado. Este perfil encaja con lo que los expertos modernos consideran un asesino organizado. Inteligente, metódico y capaz de fingir normalidad para evitar sospechas. Aquí está el problema. No hay pruebas físicas directas. Solo sospechas, huellas en el tiempo y documentos incompletos. Nunca se le juzgó. Nunca se encontró sangre en sus pertenencias. Nunca admitió conexión alguna. Pero la prensa lo mencionó como sospechoso en su época, y Scotland Yard nunca descartó su implicación. Francis Tumbletti murió en 1903, en relativo anonimato.
Había regresado a Estados Unidos, donde vivió cómodamente con su fortuna. Nunca enfrentó un juicio. Nunca dio explicaciones. Pero dejó tras de sí una estela de dudas, repulsión y terror. Incluso hoy, hay quienes creen que Jack el Destripador no fue un hombre culto ni parte de la realeza, sino un estafador brillante, con la inteligencia de engañar a todos, el carisma de un demonio, y el odio necesario para matar con saña. Francis Tumbletti. El doctor que nunca fue doctor. El asesino que tal vez escapó a través del océano. Porque a veces, los monstruos no viven en las sombras. Se esconden detrás de títulos, sonrisas y pasaportes sellados. A diferencia de otros asesinos seriales, Jack no eligió su apodo. Le fue impuesto por la prensa, en una carta que bien pudo haber sido una broma o una pista verdadera. From Hell. Yours truly, Jack the Ripper. Frases macabras que hoy son parte del folclore criminal. ¿Pero existió realmente ese Jack? ¿O era solo un símbolo de algo más profundo? ¿Un reflejo de la violencia que la sociedad se negaba a reconocer? A lo largo de este video, hemos explorado a los principales sospechosos. Mante-Druid, el abogado con oscuros secretos familiares y una muerte oportuna. Aaron Kosminski, el barbero polaco cuya salud mental se desintegró lentamente, como si algo lo consumiera desde dentro. Sir William Gould, el médico de la reina, rodeado de teorías conspirativas y un velo de misterio monárquico. Walter Sickert, el artista atormentado que convirtió la sangre en óleo. Francis Tumbletti, el impostor, el misógino, el doctor de la mentira. Cada uno encaja. Cada uno falla. Y quizá esa sea la clave. Tal vez Jack el Destripador no fue uno solo, sino una combinación de silencios, negligencia y monstruos sociales que crearon las condiciones para que el crimen floreciera. En la era del ADN, las cámaras y los algoritmos, sigue habiendo algo que no podemos rastrear. La intención. ¿Por qué Jack mataba? ¿Era una limpieza moral, como algunos teorizan? ¿Un trauma infantil canalizado en sadismo? ¿O simplemente alguien que descubrió que podía matar y nadie lo detendría? La historia no tiene todas las respuestas. Pero en la sombra del asesino, seguimos haciéndonos la pregunta más importante. ¿Qué convierte a un hombre en un monstruo? Gracias por acompañarme en esta travesía por los callejones de Whitechapel. Por mirar de frente al rostro invisible del horror. Y ahora te pregunto a ti, ¿quién crees que fue Jack el Destripador? Déjame tu teoría en los comentarios. Porque aquí, en la sombra del asesino, cada voz cuenta. Y cada sombra tiene una historia que aún no ha terminado. Suscríbete si quieres seguir explorando los crímenes que marcaron la historia. Comparte este episodio si crees que el pasado aún tiene secretos por revelar. Y recuerda, donde hay sombra, hay verdad. Bienvenido a la sombra del asesino.